Buenas tardes, amigos, hermanos que nos ven por este canal. Una vez más, nuestro mayor gozo de poder predicar la palabra de Dios, el privilegio, el honor de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios hasta donde Dios quiere que llegue. Nosotros nunca sabemos hasta dónde llega. A veces hay personas que nos llaman y nos dicen de Estados Unidos, de México, de cómo llega ese mensaje hasta ellos. Y en verdad que nos gozamos en que pueda llegar hasta allá. Hoy quiero compartir con ustedes el tercer mensaje acerca del carácter del hombre del reino. De un ciudadano del reino tiene que tener un carácter, un perfil, una conducta, que es el reflejo de su esencia, de lo que él es, de lo que es su nombre. Y es por eso que nosotros partimos del rey del reino. El rey del reino es Cristo. Para eso nació, para ser rey. El rey del reino es Cristo. Y nosotros somos sus hermanos. Y el Padre y el Hijo tienen la misma esencia. Así como el apóstol Pedro dijo, y si llamáis por Padre aquel que es 3 veces santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces quiere decir que esa es una característica ¿de quién? De Dios Padre, pero también de Dios Hijo, también de Dios Espíritu Santo y también de los ciudadanos del reino. Amén. Lo que hablábamos la semana pasada es que estos ciudadanos del reino estaban fuera del reino. ¿Me entiendes? ¿Por qué estaban fuera del reino? Bueno, porque la oración de Mateo 5, cómo orar, dice, vosotros cuando oréis, oraréis así. Y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiere decir que en la tierra no se hacía su voluntad, sino no fuese una petición. Estaba pidiendo que se hiciese su voluntad. Ahora, desde la llegada y la fundación del reino de los cielos, aquí en la tierra de la iglesia, comenzó a hacerse su voluntad. Entonces nosotros estamos aquí para predicar acerca del carácter. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que yo quizás vea con más tristeza es pensar que gente que creen que son lo que nunca han sido. Y hay algo que tiene que ser el reflejo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo no es una luz, no para meterlo debajo de la mesa, sino dice para colocarlo sobre el candelero, o el candelabro, y que alumbra a todos los que llegan a la casa. Y el Señor dice también, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, en otras palabras, no vino a ocultarse, a hacer un ministerio oculto, sino a mostrarse públicamente. Bueno, nosotros somos cartas abiertas al mundo. Estamos para ser leídos y para que puedan ver en nosotros el carácter de aquel que nos llamó. Esa es la esencia, ¿me entiendes? No hay muchos grupos que hacen cantidad de cosas, pero de nada sirve hacer esas cosas o manifestaciones espirituales o sociales o de cualquier orden si no hay el carácter. Por eso, un pasaje muy conocido, el último versículo del capítulo 12 de 1 de Corintios, dice, procurad los dones mayores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y viene el capítulo 13. Y el capítulo 13 de 1 de Corintios es el capítulo del amor. Y comienza diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si tuviere toda la fe del mundo, de tal manera que dijese a las montañas, muévete de aquí para allá y para acá, y no tengo amor, de nada sirve. Soy como címbalo que resuena. En otras palabras, el carácter que define a un ciudadano del reino, emblemático, es el amor. Si algo debe ser visto, no anunciado por nosotros, sino visto por los que están alrededor de nosotros, por nuestra propia familia, por nuestros propios vecinos, por nuestros propios prójimos, por la comunidad, es que somos gente que ama. Ama como ha sido amado. Vamos a buscar en nuestra Biblia un primer pasaje para que nosotros lo ubiquemos, que habla acerca del amor. Mateo 5, 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se dan cuenta? Este pasaje, estoy hablando del amor a otro nivel. Ayer compartía con la iglesia acerca del amor en un primer nivel. El primer nivel, vamos a decir, es el nivel más suave, más llevable. ¿Eso cuál, pastor? El que uno pueda amar a los hermanos de la iglesia. A cualquiera de que sea de su misma fe, pueda amarlos a ellos. Ahora, si eso es difícil, entonces ni intente al segundo nivel. Primer nivel dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. O sea, si no podemos amar, óigame, no podemos amar a aquel que dice ser, por ejemplo, que proclama que Cristo es su Señor, es mi hermano. Yo no tengo por qué hurgar en su vida. Si él dice que es mi hermano, es mi hermano. Ahora, yo no puedo rechazarlo o no amarlo porque ¿dónde está el amor de Dios? O sea, si yo voy a poner mi juicio o lo que considero mi verdad por encima de la palabra de Dios, estoy mal. ¿Por qué? Porque si la justicia fuese así, entonces ¿por qué Dios no puso su justicia? Si Él hubiese puesto su justicia, pregunto, ¿quién sería salvo? ¿Dónde estaríamos nosotros? Mas entonces Él vino a hacer justicia de Dios en nosotros porque pagó el precio para que nosotros fuésemos redimidos. Así que cuando habla este pasaje en el famoso Sermón del Monte, el Señor dice, óigame, ustedes tienen esta naturaleza, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus amigos. Eso es lo normal en que ustedes viven, los que lo viven. Pero yo os digo, ahí es donde se complica la cosa un poco. Y es que Él nos lleva nos insta a amar a aquellos a quienes no les somos agradables. A amar a aquellos que nos aborrecen. A amar a aquellos que nos persiguen. A amar a aquellos que nos ultrajan. Y yo diría, como decía mi difunta madre, es que uno no tiene sangre en las venas. Porque cualquiera que lo ofenden o le digan algo, es difícil mantener la ponderación o la calma o el equilibrio y no exacerbarse o dar una respuesta que corresponda a las circunstancias. Pero si nosotros somos, como dice la palabra, hagios, esa palabra griega es importante, porque en Romanos 8:14 dice, y todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, y todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa palabra ahí, en griego, es la palabra hagio. La palabra que muestra, donde un hijo muestra la naturaleza del Padre. O sea, el carácter del Padre. Nosotros estamos para reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. El segundo aspecto que quiero considerar con ustedes acerca de la necesidad de forjar un carácter conforme a lo que la palabra de Dios demanda de nosotros es la palabra santidad, que es la palabra hayasmo. Esta palabra es importante. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 14, para que empecemos la disertación. La palabra del Señor dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Está claro? Nadie. ¿Sabe lo que significa nadie? Ni siquiera uno. Si no hay santidad, no se vista que no va. Si no hay santidad, ¿y qué significa entonces la santidad, pastor? Mire, cuando Dios nos llamó, Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las llamó. Cuando Dios nos apartó de un sistema de vida o de un cosmos
de una estructura de vida que se llama mundo, en griego es cosmos. Él nos sacó para un sistema nuevo, el del reino de los cielos. No podíamos seguir viviendo como ciudadanos del reino con las normas del mundo. No. Ahora el ciudadano del reino vive conforme a la demanda de lo que es la legislación del reino, que es la palabra de Dios. Así es que hay que vivir. Y eso es totalmente contra natura. En nosotros es totalmente contrario a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque en nuestra carne, dice Pablo, hay una ley que se revela contra la ley de mi mente. Entiendo que ahora debo vivir de esta manera, pero encuentro en mi carne, en mis venas, en mi sangre, una tendencia contraria a esta, y esa es una confrontación permanente. Exactamente. Entonces, si a usted le pasa eso, está vivo. Pero le repito Romanos 8:14. O sea, si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. O sea, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero si las obras de la carne prevalecen, moriréis. O sea, nunca fueron salvos. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Él no nos dio su espíritu para un arete, para un adorno. No, nos dio el espíritu para defendernos, para protegernos, para guiarnos a toda verdad. Así que, amados míos, dejemos los espectáculos, sensacionalismo y las cuestiones de telepredicadores. Deje eso. Concéntrese en forjar en su vida el carácter de un hombre, de una mujer del reino de los cielos. Y el modelo está dado. Cristo es el modelo. Nos ha sido dado. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a su amor, para que vivamos conforme a su santidad y también para que podamos servir en medio de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Vamos a leer un pasaje para que definamos y conversemos acerca del hecho de servir. Sí. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerden el pasaje que le dije hace un momento, le dije, estos principios o estas virtudes que se deben aprender para atesorarlas en nuestro corazón son contrarios a nuestra naturaleza carnal. Son contrarios. Contrario es amar como Él nos ha amado. Eso no existe en nosotros. Eso es dado, eso es una dádiva de Dios. Eso no existe en nosotros. Dice Romanos 5:5, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que usted y yo tenemos que aprender a morir cada día. Aprender a morir a lo que decimos nuestro derecho. Aprender a morir a lo que decimos nuestra justicia. Aprender a morir. ¿Para qué? Para que Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Esta parte del servir. Yo sé que la Biblia usted me va a decir, pero hay el don de servicio. Yo no tengo el don de servicio. Mire, aparte del don, ponga que alguien no tiene el don de servicio. Pero Cristo no está hablando aquí que si a Él tiene el don de servicio. Dice, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Porque en el contexto, la mamá de dos discípulos dijeron, yo quiero que un hijo mío esté a la derecha y otro, eso se llama tráfico de influencia, pero yo quiero que un hijo esté a tu izquierda y uno a tu derecha. Dice, no sabe lo que pide. Y entonces le refiere esto que está diciendo aquí. Cualquiera que quiera ser el primero entre vosotros debe ser vuestro servidor. O sea, no es si se presenta la ocasión de servir, no, ofrecerse para servir. Ser diligente en lo que haya que hacer. Eso no se gana de un día para otro, hermano. Eso se aprende. Se aprende. Y el Espíritu Santo ayuda. El asunto es disponerse para hacerlo. Yo estoy así, ¿qué hace falta aquí? Hace falta limpiar esa silla, hace falta barrer este sucio que está aquí. Veo una necesidad y atiendo la necesidad. Eso es servir. Nuestra naturaleza, entonces, somos servidores. Óigame, siervos.
En aquel contexto eran sirvientes o esclavos. ¿Mm? O sea, nosotros a veces tendemos como que un ego que necesitamos como que sublimar, así, levantar un poco el ego. Pero aquí en el reino de los cielos no es así. Aquí hay que morir a ese ego, a morir al yo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El cuarto valor que quiero compartir con ustedes es el poder perdonar. Vamos a leer el pasaje. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. ¿Se acuerdan el pasaje de aquel hombre que debía el aceite y su señor lo llamó a cuenta? Lo dijimos en unas predicaciones anteriores. Debía 5 millones de dólares al valor actual. El hombre del rey, el señor de él le dijo, bueno, véndanlo a él, vendan la mujer, vendan los hijos, vendan todo lo que tiene para que me recuperen el dinero. El hombre se humilló de tal manera, no sé cómo, pero seguramente la narrativa dice que fue tal que alcanzó misericordia ante el Señor y le perdonó la deuda. Y cuando salió de ahí, consiguió uno que le debía el equivalente a $10 y lo agarró por el cuello y lo metió preso. Los otros que estaban alrededor de él fueron con el cuento del rey y lo llamó, ven acá. Si yo te perdoné algo que tú nunca podías haber pagado, ¿no pudiste tú tener misericordia como yo tuve contigo? Lo metieron en la cárcel y dijo, no sale de ahí hasta que pague. ¿Es que acaso nosotros no vemos que hay uno arriba que nos está viendo? ¿Es que acaso nosotros no pensamos que dice la palabra que algún día tenemos que presentarnos delante de Él y dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo? ¿Eso dice la palabra? Así que dice la palabra y exhorta la palabra y manda la palabra que nosotros podamos perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó? Totalmente. Estas dos palabras me gustaron. Esa es la palabra salaj en hebreo, que quiere decir se saldó la cuenta. O la palabra en griego, afiemi. No se debe nada. O sea, no se puede leer en la hoja de cuentas por cobrar, no existe tu nombre, no hay nada. Fue borrado. No se le puede usar carboncillo para resaltar la marca no hay nada, no hay manera de leerlo. No dice el Señor que Él es quien tiene misericordia y perdona nuestros pecados y los lanza a la profundidad del mal para no tener más memoria de ellos. Ahora, si hemos sido perdonados a esa magnitud, ¿a qué estamos llamados? A replicar de la misma manera como hemos sido perdonados. Quisiera compartir para terminar otras dos verdades que es necesario que nosotros aprendamos. Uno es el ser fiel. Y esto es algo que, vuelvo y repito, el evangelio del reino. Cristo, el quien establece el evangelio del reino, vino a establecer un evangelio del reino. ¿Cómo lo estableció? A través de discipulado. ¿Y cómo fue ese discipulado? Formativo. Formó en ellos un carácter nuevo. Todas estas enseñanzas, bueno, estas no son las que enseñó Cristo, sino que están en Mateo capítulo 5, 6 y 7 y otros pasajes. Pero lo que estaba es no enseñándoles teología, ni sistemática, ni de uno ni del otro. No, le estaba formando un pensamiento nuevo. Porque si hay un pensamiento nuevo, hay algo que se atesora en el corazón que es nuevo. Y si hay algo nuevo en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces conforme se piensa y se habla, se actúa. Esa es la conducta a la que nosotros estamos llamados a vivir. Ser fiel. Fiel a lo que Dios nos ha mandado hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Va a perseverar hasta el fin aquel que es fiel. El que es verdaderamente salvo, perseverará hasta el fin. Usted va a ver, como los escatólogos hablan de que estamos en los días postreros,
la cercanía del fin del mundo, que viene el fin del mundo, que se acerca. Sí, yo creo que sí se acerca. Pero el punto es que mañana puede ser que nosotros partamos con el Señor y el fin nuestro fue perentorio, fue rápido, fue abrupto. El asunto es qué vamos a decir delante de Dios cuando nosotros no pudimos mantener la fe hasta el final. No hay forma. Nosotros estamos llamados a ser fieles. Oiga, van a venir muchas doctrinas, van a desacreditar la resurrección de Cristo, van a decir que aquí está el cuerpo, van a decir que estos son descendientes de Cristo, van a decir cantidad de cosas que usted va a escuchar por las redes. Pero Pablo dijo una palabra muy clara, dice, ojalá me toleráis un poco porque os celo con celo de Dios. No quiero que se contaminen con todo lo que hay en el mundo. Si alguno viene, óigame bien lo que dice Pablo, si alguno viene con un evangelio diferente al que os he enseñado, sea anatema, sea rechazado, puesto aparte, no lo acepten, no lo dejen entrar. Y por último, quiero compartir una de las cosas que más nos molesta a nosotros. Y yo sé que todos estos valores, estos 6 valores que le estoy compartiendo hoy en este resumen, son difíciles de vivir. Sí, se entienden. No, se entienden, es fácil de entender, pero difícil de apropiarnos, de vivir con ellos. ¿Cuál? El ser veraz. El que en nuestra boca hable verdad. Hermanos, nos enseñaron desde pequeños a mentir, pero no a decir la verdad. Y aprendimos en nuestra juventud cómo mentir. Pero nunca nos enseñaron. Por eso dice, venimos de una ascendencia, ¿verdad? Banal, porque nos enseñaron cosas vanas. No nos enseñaron la verdad de Dios, bueno, porque no la sabían. Pero ahora nosotros la hemos entendido, Dios nos las ha revelado. Y ahora tenemos que vivir conforme a eso. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es ahora también, no solamente cómo amar, cómo servir, cómo perdonar, cómo ser fiel, pero también dice cómo hablar verdad en nuestra boca. ¿Para qué? Para que no diga la gente, no, ese evangélico es un mentiroso. ¿Y eso qué es evangélico? Por esa causa, Cristo, el nombre, es vituperiado. Nosotros estamos llamados a ser veraces, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Dice Apocalipsis 21, 7 y 8. Esta es una cuestión que es sentencia de Dios. Mire, dice así, el que venciere heredará todas las cosas y yo le seré por Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados míos, yo le exhorto a que se ocupe en luchar con su propia vida, no ver lo que tiene el plato del vecino, o la casa del amigo, o del hermano, no, su propia vida, porque a nadie le van a pedir cuenta por otro, sino por lo que hizo. Porque tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que les dejo estas palabras para que usted las considere. Si considera que son de Dios, bueno, aprópiese, esfuércese. Faltan 4, voy a terminar solamente esta serie con 10. Hay muchas más, pero mire, si logramos por lo menos desarrollar algunas de ellas, somos victoriosos, estamos por encima del gran promedio. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre.